El primer ministerio es la familia y a veces queremos hacer mucho para otros sin antes hacer mucho para la casa. Entonces yo tenía que ir cuidando el tiempo de responsabilidades, porque si tú una persona que no tiene la madurez le metes una responsabilidad que no puede llevar, la vas a dañar. Pero primero verse ellos, encontrarse primero y ya luego ver la parte ministerial. Entonces si no tienen claro la identidad, la ministerial en cualquier momento se cae. Hola, bienvenidos a un podcast más del corazón de Iván. Como siempre, dándole las gracias a todos ustedes por siempre seguir nuestros podcasts, por conectarse con nosotros, por sus comentarios. Y les hice una promesa en el podcast pasado con mi esposa y les dije que íbamos a hablar con los hijos en el ministerio, o el ministerio con los hijos, la empresa y los hijos, la familia, los hijos, el matrimonio, los hijos, la relación con los hijos. Y hoy he invitado a las dos princesas de mi corazón. La semana pasada tuve a mi reina, hoy tengo a mis princesas, a mi hija Daniela y a mi hija Jamie, mi primogénita casada, y a mi, ¿cómo se dirá la segundogénita? No sé, ¿verdad? A la segunda soltera, que ya se casa el otro año. Ambas trabajan conmigo en el ministerio, trabajan conmigo en la iglesia. Y hoy vamos a hablar de los diferentes roles que hemos tenido que aprender todos, de papá, pastor, jefe, amigo. Bueno, ahora me toca un rol de suegro también, que tiene que ver con ellas porque es su esposo y su novio. Así que de eso vamos a hablar. Creo que la conversación va a traer sanidad al corazón de papás hacia los hijos y el corazón de los hijos a su papá o hacia su mamá, porque a veces esas fricciones que existen entre la empresa, entre los negocios, entre la familia, el ministerio, y no se saben manejar, creo que les va a ayudar mucho. Así que van a escuchar no solo el corazón de Iván, hoy van a escuchar el corazón de Daniela y el corazón de Jamie. Así que tómese su lugar, siéntese cómodo y disfrútese este podcast, porque hoy vas a escuchar la intimidad del hogar Vindas. Así que esto va a estar buenísimo. Dani, welcome. Muy feliz de estar aquí, de verdad muy emocionada y con mucha gratitud, muy expectante de todo lo que vamos a conversar. Ahí donde estás, como decía el apóstol, ponte súper cómodo porque sabemos que Dios va a hablar a tu corazón, nos lo vamos a pasar súper bien. Y bueno, no, feliz de verdad estar con Jamie, estar contigo, con nervios también de ver qué vamos a hablar. Pero bueno, estamos en familia y sé que lo que pasa en el podcast se queda en el podcast. Se queda en el podcast, en las redes sociales. Mami, el podcast que hicimos juntos fue antes de casarte. Ajá, soy el último. ¿Sí? ¿Cómo va el matrimonio? Bien, ya acabamos de cumplir 6 meses de casados. ¿Y cómo ha hace estado una eso? semana, creo. Y muy bien, ha sido mucho acople, conocernos diferente. Sí, es una etapa muy chiva, muy de mejores amigos. También de aprender a madurar, de aprender a conllevar muchos sentimientos de diferentes maneras. Acomodo del tiempo, acomodo de las comidas, acomodo de presupuestos. No, pero ha sido bien bonito, la verdad nos la hemos pasado muy bien. ¿Cómo te sentís como esposa? Porque nunca habías tenido esa... Responsabilidad. Sí, ese rol de esposa. ¿Cómo te has sentido? Bien, he aprendido porque yo siempre he sido como muy independiente, ¿verdad? Yo siempre digo como en mi right, yo nunca me doy cuenta de nada, yo siempre, o sea, para los chismes de verdad yo no sirvo, porque yo siempre ando en mi mundo, pero el aprender a tener la responsabilidad de enfocarme en él, en que tengo que cuidarlo, atenderlo, que también es, por decirlo de esa manera, mi responsabilidad. Ha sido algo nuevo también, que él me ha enseñado mucho, que lo hemos conversado, que me ha llamado la atención, que ha sido como de mucho acople y creo que ha sido muy bonito. La verdad ha sido no fácil, pero bonito y creo que eso es lo maravilloso. Me alegra verte. Realmente yo mismo me he sorprendido de verte como asumiendo
no digo fácil, pero sí asumiendo rápidamente tu nuevo rol. Y me siento muy orgulloso de ti, mi amor. Gracias. De verdad. Jamie Francela. Papi. Mami, de aquí a un año ya estás casada. Sí, si lo permite. Dios mío. ¿Cómo van esos preparativos y la organización y todo? Pues algo súper nuevo, ¿verdad? Muy feliz y emocionada porque es un sueño, ¿verdad? Para mí, desde que estaba chiquitita, yo siempre les decía que yo me quería casar joven, que quería ser mamá y creo que es algo que todavía está en mi corazón, ¿verdad? Y poder ver, ver los lugares, ¿verdad? Que queremos, bueno, ya tenemos el lugar que queremos, realmente fe, ¿verdad? Creo que una vez Daniela, ¿verdad? Me lo decía y era, pues meterle mucha fe porque no es creer en lo que alcance, sino en que nos merecemos lo mejor. Entonces, poder ver todos estos temas con Fabi, ¿verdad? Nos hace soñar muchísimo, nos hace decir, nosotros nos lo merecemos, nosotros le servimos a Dios, nosotros damos todo por Dios y cómo Él no nos va a sorprender. Entonces, le hemos metido mucha fe, de pedir siempre lo mejor y nerviosos también, porque es algo que nunca hemos hecho, digamos, ver cotizaciones, ver la wedding, ver cómo incluso Dios nos ha sorprendido de que sean personas correctas, hacer las mejores negociaciones. Entonces ha sido una etapa muy bonita, ya apenas estamos iniciando, ¿verdad? Y sé que conforme vaya avanzando el tiempo vamos a ir, ¿verdad? Viendo otras cosas, pero muy feliz y nerviosa a la vez porque, ¿verdad? Siempre he estado en mi casa, en mi hogar y pensar que el otro año ya no voy a estar en mi casa viviendo es como algo muy, pues, complicado, ¿verdad? Y disfrutar cada momento con ustedes, ¿verdad? La ventaja creo que tienes que ahora Dani te puede dar como una guía, un acompañamiento en toda esta etapa, desde toda la planeación de la boda, situaciones, ¿verdad? Y luego la otra etapa cuando te cases, ¿verdad? Dani te puede contar. Y creo que eso es lo lindo de que Dios me haya dado 2 hijas, ¿verdad? Y que tampoco sean de una edad tan diferenciada, que puedan darse ese acompañamiento que me imagino que así les pasó, o lo hicieron temas de escuela, temas de colegio y temas de universidad y de noviazgo, porque vos siempre has, ¿verdad?, marcado como la batuta en los tiempos. Y me imagino que lo han hecho ustedes. Sí, hemos conversado varias cómo llevar ciertas cosas, Cosas, relaciones, el noviazgo. Ha sido muy bonito. Sí. Muy Sí, bonito. pues me alegro mucho por eso. Entrando de lleno en el tema, yo funjo sobre ustedes el rol de papá, creo que ese es el orden, el rol de papá, el rol de pastor, porque siempre fui su pastor, y el rol de jefe, y ahora el rol de suegro. Ajá. ¿Verdad? Creo que son los 4 roles que yo he ejercido sobre ustedes. Pregúntale primero a Daniela, ¿cómo has hecho, mami, para diferenciar en tu corazón que la herida que te causó tu papá no te afecte como oveja, como colaboradora, ¿verdad? O la herida o la actitud que puedo tener como suegro no te afecte como hija, o la demanda de jefe de una reunión, de una directriz, no dañó tu corazón hacia tu papá. ¿Cómo manejas eso? Porque sé que hay mucha gente que de repente tiene la bendición, porque yo creo que es una bendición, de que con la misma persona puedo tener esos diferentes roles. Y bueno, y si de repente no es mi pastor, pero tampoco mi jefe, pero va a ser el suegro, va a ser el suegro hacia mi novio o novia o esposo, ¿verdad? ¿Cómo has manejado eso, mi amor? ¿Qué te ha enseñado Dios? Yo quisiera escuchar eso. De hecho, hace unas semanas atendimos a unos pastores también porque tal vez no es la misma situación, pero igual es el tema que se relaciona en papeles. Es mi esposo, pero también es mi jefe, pero también es mi pareja ministerial. Entonces, ¿cómo hago para verlo? Porque me enojé con él, pero tengo que abrazarlo en la casa, ¿verdad? Entonces, es esto de diferenciar papeles. Yo digo que es todo un arte, porque no es fácil. Es una decisión y que se desarrolla conforme uno lo va decidiendo o va madurando. Entonces, yo
¿Cómo lo he manejado? Siempre he tratado a la medida posible de tener un corazón inofendible, a la medida posible. Entonces, porque yo soy una de las personas que se toman las cosas muy en serio. Lo que sea que trato de proponerme, me lo tomo como muy, muy en serio. Pero al tomármelo muy en serio, tengo que aprender a que sea inofendible. Wow. Que me lo tome muy en serio, pero que no llegue a la parte emocional y que me vaya a afectar. Sino aprender a manejarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es tener claro con quién estoy hablando y qué tema voy a hablar. Entonces es, ¿con quién estoy hablando en este momento? Estoy hablando con mi papá. Entonces, ¿qué hoy tema voy a hablar con mi papá? No voy a hablar este otro tema que debería hablarlo con mi jefe, sino este otro tema de una manera, incluso hasta la forma en cómo lo transmito, debería de ser para papá. Porque hasta las formas uno no le habla al jefe como le habla al papá o le hablas a tu tío. Tú tienes unas formas diferentes porque claro, sabes que lo van a comprender de manera, a pesar de que sea la misma persona. La entonación de la voz, las palabras que escoges. Exacto. Okay. Lo otro es lo que hemos hablado, llegar a acuerdos. Y esto es mucha empatía y llegar a acuerdos entre ambas partes. Y entonces los acuerdos que nosotros hemos llegado es en la casa, hablamos cosas de la casa. Tratemos a la medida posible, o de familia, no hablemos nada del trabajo. En la oficina hablemos temas de trabajo. En tal lado hablemos de tal cosa. Entonces son reglas que se deben de poner y llegar a acuerdos porque los acuerdos nos protegen. ¿Verdad? Y no me lo tomo que me estás atacando a mí, sino estamos conversando sobre la situación en este puesto, sobre este puesto del trabajo, o sea, tal situación en la familia o en el matrimonio. Entonces, esos diferentes papeles a uno se le hace más fácil en no atacar a la persona, sino conversar entre puestos. Y eso hace que no te lo tomes tan personal. Cuando no hay acuerdos, es donde todo se enreda. Entonces... los acuerdos son como los límites que ponemos. Sí, exactamente. Cuando no existe esto y siento que puedo manejarlo todo, yo le decía a esta pareja, por ejemplo, si ustedes no ponen acuerdos, van a llevarse los problemas de la iglesia a la cama. Y antes de dormir van a terminar enojados como esposos por un tema que era de pareja ministerial que podían haber conversado con un café en otro lugar. Y que salieron de esa cafetería y sacaron los temas y ahora sí agárrense de la mano y porque ahora estoy con mi esposo. Entonces eso yo aprendí, por ejemplo, a hablarlo con ellos porque es algo que entre nosotros lo hemos logrado desarrollar en los diferentes papeles. Sí, no ha sido fácil porque tal vez yo me enojé demasiado con mi papá antes de salir de la casa y estaba chivísima porque tal vez me regañó y llegar a la iglesia o a la oficina y verlo tener que sonreír forzadamente, porque tal vez no me nace en ese momento, no es fácil, pero es cambios de chip. Y eso de los cambios de lugares ayuda mucho, entonces cambios de chip. Uh-huh. Los diferentes escenarios, exacto, claro. O viceversa, me enojé con el jefe y tenía que llegar a la casa, abrazar a mi papá, abrazarlo, jugar, compartir, es respirar, tomarse agüita, tranquilizarse, orar si es necesario y ahora sí, entrar al siguiente papel. Me acuerdo en el colegio que ya les he contado del profesor, les he contado un montón de veces. Contar el contexto para que la gente lo tenga sí, claro. Cuando yo estaba en el colegio, como en 10º año, 5º año del colegio, tenía como 16 o 17 años, tenía este profesor nos daba química, biología y nos daba física. Ajá, nos daba las 3 tipos de ciencias. Pero regularmente son diferentes profesores para las diferentes materias. Él tenía las 3 materias y hay muchas veces dentro del bloque de estudio tocaba física y después tocaba química. Entonces él lo que hacía decía, ya vengo, voy a llamar al profesor de química. Entonces él se salía, se ponía un sombrero, regresaba y era el profesor de química. Y de verdad él pasaba lista y hablaba como si no nos hubiera visto. Y eso a mí me dio mucha risa y de verdad uno se la creía que era otro profesor, pero era el mismo que te había llamado la atención el otro, te había vacilado y él hasta cambiaba como de personalidad, no la palabra, pero de forma de transmitirlo.
Entonces el de física era más serio y el de química era más chistín o más gracioso. Entonces hasta eso, ¿verdad? Y muy vacilón. Pero es eso, ¿verdad? Saber cambiar de sombreros o de Dios papeles. usó eso para enseñarte la relación que debemos de tener también. Sí, teacher Denny, así que si me estás Un viendo. saludo. pues, Un saludo Denis. al teacher Teacher Dennis. Dennis. Lo bendecimos con todo nuestro corazón. Jamie, hubo un momento, ¿verdad? Ahorita, para que también tú nos cuentes cómo lo has manejado. Pero hubo un momento entre vos y yo que hubo mucha fricción porque yo no aceptaba tu relación con Fabián. Sí, señor. Y ahí estaba el papá primero, Ujú, luego el pastor, porque no había una relación de jefe ujú. en esa etapa Ese de tu momento, vida, ajá. ¿verdad? Y estabas entre los 18, Sí, 18, por ¿verdad? ahí. 19 años. ¿Cómo manejaste eso, tu corazón hacia mí? Porque y ahorita voy con Dani otra de casada, pero yo estaba interfiriéndome, metiéndome en una relación de amor, de decir no, sean solo amigos, no permito. Y era no como papá y no como pastor. Ujú. ¿Cómo fue esa etapa y cómo lo manejaste, mi amor? Sí, Y no, cómo ha manejado los diferentes roles también. claro, ok, sí. Creo que en ese momento, ¿verdad? Por la edad también era muy madura, entonces al principio sí me costó mucho, porque, ¿verdad? Tú eres mi papá, ¿verdad? Y para mí mi papá es mi primer amor y todo, ¿verdad? Y al venir otra persona a mi vida, ya con un amor muy distinto, ¿verdad? Y el que tú no lo aceptaras ni mami, para mí era muy, muy difícil. Entonces, sí, había momentos donde yo sí quería guardar rencor en mi corazón, ¿verdad? Porque yo decía, pero ¿por qué no? Si él es un buen muchacho, pero es que no lo conocen, pero es que que lo otro. Y siempre, no, ¿verdad? Y no solamente en este caso tú, ¿verdad? Porque eran varias personas a mi alrededor que no estaban de acuerdo con eso. Creo que una de las cosas que yo le agradezco a Fabi fue ser un muy buen amigo en ese momento. Hasta el día de hoy, pero en ese momento fue un gran amigo porque él mismo me regañaba, pero Le me expresabas. expresaba y él me decía no, pero así era como un amigo que te está corrigiendo, no puedes guardar rencor contra tus papás, ellos son tus papás, tenés que entenderlos el por qué ellos piensan esto y esto. Entonces creo que el tener a un amigo en este momento que más bien me ayudara a madurar, a cuidar mi corazón, me ayudó a enfrentar, ¿verdad? En esa temporada y a crecer. Entonces, sí fue difícil al principio, pero creo que el que Dios pusiera una persona correcta, que yo sabía que me iba a entender, pero que también me estaba corrigiendo, me ayudó mucho a entenderlos a ustedes, a comprenderlos a ustedes y a tratar de no cambiar mi relación con ustedes, aunque al principio fue un poco difícil, ¿verdad? Y si habían fricciones y yo decía, no, y esto y lo otro, ¿verdad? Creo que fue una de las etapas donde, ¿verdad? Me mencionabas, para que yo me mantuve muy como recta, ¿verdad? En lo que yo quería. Y eso también me ayudó a crecer. Y creo que ya después de eso, el entrar a trabajar, esa etapa me ayudó a que temas de trabajo, bueno, ahora en el puesto que tengo, yo me doy cuenta muchas cosas, ¿verdad? Que cuando yo lo hablo con la dirección general, es como, bueno, en este momento no podemos conversar eso, vamos a esperar. Y yo tal vez con ganas de verdad de decirte esto y esto y esto. Claro. Por protección y el celo que uno tiene, ¿verdad? Claro. Pero también me ha ayudado mucho a decir, aún no es el tiempo, no puedo mezclar el que es mi papá Muy bien. y también la parte del que es el jefe. Entonces, esa etapa que pasé me ayuda ahora a poder decir, aunque me doy cuenta de mil cosas que yo quiero que todos ustedes cuenta, todo lleva un proceso y tengo que respetar el proceso y en el momento adecuado, y ahora sí puedo llegar, sentarme como de parte de control interno, mira esto y esto y esto, o ¿verdad? Ver temas con dirección general y así. Entonces eso me ha ayudado mucho. También creo que he crecido, he madurado y aprendido en que, bueno, Fabi, ahora que trabaja, no solamente eres el suegro, sino también el jefe. Entonces sé que en algún momento que le llames la atención o lo corrijas en algo, yo no puedo meter mi corazón de novia en algo que es de su trabajo y enojarme con vos o enojarme con él por ¿verdad? De diferentes situaciones. Entonces eso también me ha costado mucho en lo personal porque mi corazón siempre es mucho de amar, de amor y paz para todos, ¿verdad? De que todo esté súper bien y que nadie se enoje entre nadie, pero he tenido que aprender a que cuando, un ejemplo, tengas que corregir a Fabi o las veces, ¿verdad? Que lo has hecho, no meter mi corazón de, ¿y por qué mi papá lo está regañando? Pero es que si no es, tiene que aprender, lo están corrigiendo, ¿verdad? Como algo más. Entonces, aprender a cuidar el corazón y a
tener dominio propio, yo en lo personal, dominio propio, a saber diferenciar y no meter mi corazón en algo que no me toca meter y que tengo que ser muy prudente y paciente. Contarle a todos los que nos miran que el tema con Jamie no era por Fabián, porque aunque yo no lo conocía muy bien, el Espíritu Santo me dio paz con Fabián. Era la inmadurez de Jamie para darle la bendición de esa relación. Porque la madurez no tiene que ver con un tema de edad, ¿verdad? Tiene que ver un tema de desarrollo de carácter, de mentalidad. Y Jamie, al ser la menor, hubieron muchas cosas que Daniela tuvo que madurar a la fuerza, a Jamie no tan acelerado. Entonces, tal vez a la edad de Daniela, la forma de pensar cuando Jamie tenía esa edad no era la misma. Entonces yo tenía que ir cuidando el tiempo de responsabilidades, porque si tú a una persona que no tiene la madurez le metes una responsabilidad que no puede llevar, la vas a dañar. Entonces yo trataba de hacérselo ver, ¿verdad? Pero también entendía que era algo que Dios y vos misma debían de descubrir. Dani, dijiste es un corazón inofendible. Pregunta, ¿cómo hace uno para tener un corazón inofendible? ¿Verdad? Porque vos dijiste, yo decidí tener un corazón inofendible, pero alguien podrá preguntar, ¿y qué es tener un corazón inofendible? ¿O cómo se llega uno a la conclusión de que yo tengo y puedo tener un corazón inofendible? Yo puedo resumirlo en varias cosas, varios puntos. El primero es ser honesto al escuchar, ¿verdad? Porque a veces uno pone por naturaleza el orgullo, el defender tu punto, y es algo que yo lidio y trabajo siempre, todos los días, porque es algo que humanamente uno siempre va a querer cuidarse. Entonces yo digo el ser honesto al escuchar. Y lo otro es en comprender y entender que no es un ataque hacia mi persona, sino hacia la situación. O sea, es ir y resolver la situación. El tema es cuando me lo tomo que es para mí. Entonces, exacto. Entonces, mi papá me regañó y yo me lo tomo personal. Mi jefe me regañó y me lo tomo personal. Mi esposo me habló y de tal manera y yo me lo tomo personal. Mi novio me habló de tal manera. Entonces, el tema de las personas que se ofenden por todo es se enojan con la persona porque la persona te habló de una situación. Entonces, yo creo que la manera de blindar tu corazón y hacerlo un corazón, blindarlo y un corazón conforme el de Dios, un corazón inofendible, yo creo que va por la línea de ser... aprende a tener una óptica que es sobre la situación. Entonces, eso no lo decide la persona. Si la persona, la otra persona, si la otra persona te habló feo, tú no puedes controlar eso, pero tú sí puedes filtrar en que esta conversación, que tal vez la forma no fue tan buena, vaya a la situación y no tomártelo personal. Eso se va construyendo en el tiempo y se va decidiendo. Al principio no es así, sino es construcción, construcción, construcción. Porque si no, al final, si te lo tomas personal, vas a terminar frustrado y amargado y enojado con todo el mundo. Entonces la culpa es de aquel, 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 y al final tú te haces el que no eres tu culpa. Entonces yo creo que es una construcción sobre la situación y vamos a ver cómo puedo solucionar o mejorar esta situación para que no vuelva a tener una vez más un resultado como el anterior, dada la situación que no quise solucionar. Y creo que cuando uno lo enfoca el problema en la situación, va a descubrir si uno es el problema. Porque a veces el problema no es la situación en sí, porque es cierto, no me lo puedo tomar personal, pero ¿qué pasa si el problema soy yo? El problema soy yo que me ofendo por todo, el problema soy yo de que, ¿verdad? Como vos llegaste a entender que el problema era vos, no que yo no quería a Fabi, no, sino que vos... El problema era que vos todavía no tenías la madurez y tuviste que llegar a entenderlo. Entonces yo creo que eso que decís hace que cuando yo me enfoque en la situación y no me lo tome personal, por verlo de esa manera, puedo hasta descubrir si yo mismo soy el problema. Y me encantó lo que decías de escuchar con empatía, ¿verdad? Yo me puse una meta y hoy me siento satisfecho como papá y decir, yo quiero formar 2 mujeres excepcionales, 2 mujeres que triunfen en la vida.
y sabía que tenía junto a su mamá ahí les enseñando cosas que les ayudaran a ustedes para que cuando llegara el momento de enfrentarse a su realidad, al mundo, no fracasaran, que cuando tuvieran que entrar a la escuela, al colegio, a la universidad, a sus noviazgos, ahora Dani en su matrimonio, Jamie el otro año, no fracasen. Y eso es una de las cosas de las cuales yo hoy me siento feliz. ¿Qué crees, Jamie, que yo les he dado como legado, que han aprendido, para que lo usen como base de tener éxito en las etapas de la vida a las cuales ustedes han entrado? En tu caso ahora, terminando ya tu profesión y ya ejerciéndola y desarrollando, en este caso en la iglesia, un departamento, ¿verdad? Que es el departamento de ver todo lo malo y buscar resolverlo, ¿verdad? ¿Qué cosas les he enseñado? Y si vos querés luego añadir algunas, mi amor, que creas que un papá debería enseñar o que un hijo debe de adquirir como una base para ir a enfrentarse al mundo y no fracasar. Claro, yo creo que ahora el primero es tener a Dios siempre como base, porque Claro. puedes ser muy bueno profesionalmente, pero el discernimiento que Dios te da, pero la parte espiritual que uno solamente puede establecer en Dios, nadie lo va a cambiar, ¿verdad? Y creo que para mí, en lo personal, ¿verdad? El creerle a Dios, el saber que Él es quien nos guía, quien nos da lo que nosotros necesitamos, incluso aunque pensemos que no podemos hacerlo, Él nos capacita para eso, es sumamente fundamental, y creo que eso es lo que yo en lo personal he visto de ti, ¿verdad? Cómo le has creído a Dios, cómo le has puesto todo, le has metido fe, pero también sabiduría, y es donde entra también la otra parte de ser profesional, ¿verdad? Y siempre nos dijiste, tienen que estudiar, tienen que prepararse, y conforme va avanzando el mundo, tenemos que irnos actualizando, porque si no nos vamos a estancar. Y una de las visiones que tú tienes, ¿verdad?, con respecto a la parte de la iglesia como asociación, es de que seamos el día de mañana ya, o sea, como un super mega nivel, como una empresa, porque si el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Y a mí eso me ha hecho ver, ¿verdad?, como tengo que cada vez crecer más, porque si mi papá es esforzado, si mi papá le cree a Dios, si mi papá es un hombre valiente, ¿cómo yo no lo voy a hacer en lo que a mí Dios me delegó? Para mí ese es el legado que vos a mí me has dejado, de creer, de estudiar, de poder estar incluso en mesas donde puedo aprender de otras personas. Tal vez alguien dice, yo no soy estudiado, pero si puedes involucrarte con personas que sepan, ¿verdad? Uno aprende. A mí al principio hay una pareja, un matrimonio, que yo siempre les decía, ay, pero es que hablan temas tan aburridos, a mí no me gusta, a mí no lo otro, pero aprendí de que uno estando con personas así puede aprender, y que el día de mañana teniendo conversaciones con otras personas, claro, de ese nivel, que son fuera del ámbito cristiano, puedo llegar a decir, wow, soy una cristiana que tiene fundamentos en Dios y todo, pero puedo estar en esos niveles donde Dios también nos abre y nos da la oportunidad de poder ganar ese tipo de personas. Entonces esas tres cosas, el creerle a Dios, tenerlo como nuestro fundamento, y el prepararnos, y al final es un complemento lo espiritual con lo humano. Y eso es lo que a mí me ha hecho crecer en mi área. Muy bien. Dani. Yo tal vez fundamentos o varias cosas que he aprendido de ti. La Biblia dice, imitad pues la fe de vuestros pastores, y yo me he propuesto imitar tu fe. Y cómo la imito en el nivel donde yo estoy, aplicándola a mi estilo de vida. Claro. Lo otro es el tema que va muy ligado, y es la excelencia, y trato de poder ser excelente en lo que Dios me ha dado, de esforzarme todos los días en ser exigente conmigo misma para poder ser excelente. Eso de verdad lo valoro un montón. El ser seguro de uno mismo, la seguridad con la que te diriges a pesar de tener tal vez temor o de retos nuevos. Eso no te da un título universitario. Un título universitario te da conocimiento, pero no te da seguridad. Entonces, eso lo he aprendido mucho, el ser seguro de uno mismo, y la seguridad hay que estarla fortaleciendo en cada etapa de la vida, porque todo lo nuevo te da temor, cualquier área de tu vida, todo lo nuevo que estás atravesando te da temor, y se vale sentir miedo. Lo que no se vale es dejar que el miedo toque tu identidad y te haga no avanzar, o esconderte detrás de otras cosas que sí has logrado. Entonces, yo creo que he aprendido mucho eso, y es ser segura de mí misma. Hay una frase que yo tengo en mi oficina,
de la casa y es, bueno, está en inglés, la versión en español, es hazlo con temor, pero hazlo. Y es eso, no, hacerlo a pesar de lo que estoy sintiendo. Puedo decir muchas, pero creo que esas tres las puedo fortalecer o aplicar mucho en mi vida, la sabiduría. La sabiduría se ve en el estilo de vida, en la que uno va muy ligado a la excelencia y a la fe. Eh, entonces también trato de ligar como ser sabia en mis frutos, Claro. que mis frutos hablen de quién soy más de mis palabras. Yo no soy de hablar mucho, bueno, yo igual soy como introvertida, o la gente piensa que yo soy súper amigable y que tengo 10,000 amigos, pero no, yo no soy así, yo soy muy introvertida, yo soy muy callada, soy muy analítica, pienso como 1000 veces las cosas, entonces trato de que como mi debilidad es hablar, que lo que estoy sintiendo y lo que estoy construyendo se pueda ver. En esa personalidad saliste a tu mamá, Sí. ¿verdad? Que es introvertida, y Jamie salió a mí más extrovertida. Una de las cosas que y esto es muy importante para todos los papás, yo dije, a mí me toca presentarles a Dios, pero a ella les tocará conocer a Jesús. Yo quisiera preguntarles, ¿cuándo fue el momento, si lo tienen claro, que tuvieron ese encuentro con Jesús? Porque yo las llevaba a la iglesia y usted me veía levantar las manos y siempre su mamá y yo servíamos a Dios y ustedes andaban con nosotros, se dormían en las bancas de la iglesia, yo las andaba alzadas, llevándolas a los grupos, a las reuniones desde pequeñas, pero hubo un día donde Jamie y Daniela tuvieron ese encuentro con Jesús y se hicieron cristianas, porque el cristianismo no es transferencia por tradición, ¿sí? El cristianismo es una convicción del corazón. Y llegó el día en que Jamie y Daniela dijeron, yo soy cristiana, yo amo a Jesús y voy a dar mi vida por Jesús. Yo a ustedes nunca las obligué a ir a la iglesia, nunca les exigí estar metidas en la iglesia, nunca servir. Yo les enseñé y ustedes lo desarrollaron. Hoy, y espero decir esto hasta el último día de mi vida, pero yo nunca he derramado una lágrima por ustedes. Nunca me han hecho llorar por desobedientes, porque amaron al mundo, porque se enamoraron de gente incorrecta, porque eran rebeldes, porque vestían mal, porque querían, ¿verdad? Cuando se les metió en la cabeza que querían hacerse las dos un tatuaje, dije que no, que nosotros somos modelos y que no íbamos a poner un tatuaje aunque quisiéramos, porque yo también en algún momento quería, para ser sincero. Pero yo dije que no, porque podíamos como figuras públicas inducir a familias a entrar en conflictos, y que el peso de ser figura pública y de ser un modelo es negarnos a cosas que también tal vez deseamos, ¿verdad? Ustedes nunca vinieron a mí con problemas de rebelión, de que querían estar consumiendo drogas o andar en lugares, y yo hoy quiero agradecérselos. Porque yo se los enseñé, pero ustedes nunca yo nunca tuve un dolor de cabeza por ustedes, por rebelión. Tuve dolor de cabeza por situaciones de la vida, circunstancias, ¿verdad? De salud y cosas de ese tipo que Jesús nos ayudó, pero nunca. Ustedes me han hecho reír. Y cuando he llorado por ustedes han sido por temas sentimentales, ¿verdad? Daniela siempre me dice, papi, yo no sé por qué cuando hablo con usted siempre lloro, ¿verdad? Sí, sí. O Jamie también la ha pasado, ¿verdad? Y yo no sé, yo creo que es tanta admiración y tanto respeto que me tienen, pienso yo que hay sensibilidad, no sé, y tal vez ahora vos puedes tocar el por qué será eso, no sé. Pero quería preguntar, bueno, aparte de darles gracias, creo que todos esos problemas que me he evitado con ustedes ha sido porque amaron a Jesús. Entonces, quisiera que tocáramos como ese punto, ¿verdad? Del no ser un dolor de cabeza para mí o para su mamá, pero creo que ha sido porque tuvieron ese encuentro Claro. con Jesús. Una de las cosas que yo creo que para nosotras fue
muy importante fue que a pesar de que tal vez nosotras desde pequeñas no había como una conciencia de, claro, yo voy a aceptar a Jesús en mi corazón porque yo sé quién es, el tener el ejemplo de ustedes, el llevarnos a la iglesia, el meternos con ustedes en todas las cosas de la iglesia, podemos decirlo así, como en el subconsciente, eran semillas que en algún momento iban a dar fruto. Y antes de yo recibir a Jesús en mi corazón siempre había algo de, aunque yo siempre he sido muy extrovertida, me encantaba tener amigos en el colegio y todo, siempre había algo que aunque ellos querían hacer algo, había algo en mí que me decía que no, eso está mal. Pero yo sabía que eso estaba mal, yo no lo voy a hacer. Y tal vez no tenía a Jesús en mi corazón como una convicción, pero siempre había algo que me decía que no, y era el ejemplo que ustedes nos habían dado, el de estar en la iglesia, ver, escuchar. Eran cosas que uno siempre lo hacían como caer en razón de eso no está bien. ¿Por qué? Tal vez en ese momento no sabía, pero yo decía, no, eso no está bien. No, o mis papás se iban a enojar, o esto y lo otro, y tal vez mis compañeros lo veían súper normal, pero para mí no. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, ya uno comprende muchas cosas. Yo lo recibí a los 14 años, y me acuerdo que pasé a un llamado a salvación, pero me dio mucha vergüenza pasar al frente, porque yo decía, ay, luego van a decir, uy, la hija del pastor, ¿verdad? Está apenas recibiendo a Jesús en su corazón. Entonces yo lo que hice fue que me fui a un ladito, o sea, me acuerdo cómo andaba vestida, era una suéter rosada y andaba con un gorrito negro. Ay, qué lindo. Entonces me fui para un ladito donde está el piano, en la iglesia en la que estamos, y yo me arrodillé y empecé a llorar. Y para mí esa fue la primera vez que yo sentí a Jesús en mi corazón verdaderamente. Entonces ahí fue donde ya era una convicción en mi corazón, y ya no era, eso está mal, no sé por qué, pero me da miedo, no, sino ya era, está mal porque Jesús está en mí, porque si Jesús no debería hacer eso, ¿verdad? Y aunque uno como adolescente, en una parte mía como la rebeldía, ¿verdad? Fue como en la parte de la adolescencia, uno tal vez podía como tambalear y cometer errores, gracias a Dios no graves, pero pues errores de chiquillos, ¿verdad? Así como de jovencitos. Siempre había una convicción en mi corazón, y yo sí te agradezco a vos y a mami, porque como te digo, las pequeñas semillas que ustedes estaban sembrando, que tal vez nosotros inconscientemente no sabíamos qué era realmente, dieron fruto, y creo que eso es lo que nosotros somos hasta el día de hoy. Eso pasa igual en cualquier otra familia, tal vez empiezan a llevarlos a fiestas, a esto y lo otro, entonces ellos piensan inconscientemente, pero eso no está mal, si mis papás lo hacen, eso no está mal. Entonces, desde este ámbito, era cristiano, nunca fue una religión, sino verlos un estilo de vida, literalmente, verlos a ustedes todos los días, orar, bendecir a la gente, creerle a Dios, servir, y eso es lo que a una hora uno dice, qué lindo, a mí me encanta servir, en lo personal me fascina servir, me fascina orar por la gente, me encanta estar con la gente, saludarlos, que las personas se sientan cercanas incluso a nosotros, porque nosotros reflejamos a Jesús, y ya en el día donde uno toma la decisión de hacer una convicción en tu corazón, ya ahora eso viene a sumar de todo lo que uno pensaba, que tal vez no estaba bien o mal, no sabía. Ahora viene a sumar y decir, no, lo estoy haciendo bien, y ha sido causa por mis papás, que desde pequeñitos oraban por nosotros en el cuarto. Y quiero contar esto, que para mí fue algo de fe que hasta hoy lo aplico hoy en día estos, viendo el lugar donde nosotros nos queremos casar. Hasta voy a llorar. Yo me acuerdo una vez que a mí siempre me han gustado los bebés, ¿verdad? Entonces yo quería unos bebés gemelitos. Y en ese momento no había dinero para comprarlo. Y yo me acuerdo que ustedes me dijeron, y salían en el periódico, entonces yo recorté el periódico y ustedes me dijeron, pégalo en el cuarto y ora por eso. Porque si tú le crees a Dios, Él te lo va a dar. Y yo le metí mucha fe, yo todos los días llegaba, ponía mi mano en el cuarto donde estaba la foto y oraba. Yo le decía a Dios, tú me las vas a dar. Y no sé, tenía que tal vez yo me acuerdo como tal vez unos 6 añitos, y yo me acuerdo de eso, y oraba. Y en la Navidad me llegó el regalo, y yo dije, wow, fue Dios. Y un día de estos que estaba viendo el lugar, y yo decía, ay, Señor, es muy caro, es muy caro. Pero yo dije, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a orar. Y empecé a orar. Y yo le decía, Señor, así como yo tuve una vez, de niña, yo lo voy a tener estando ya grande. Y ver todo lo que Dios ha hecho, y saber que vamos a tener la oportunidad de hacer la boda ahí, a mí me marcó mucho. Y yo empecé a llorar, y yo le decía a Dios, gracias, porque lo que mis papás me enseñaron desde pequeñita fue una pequeña semilla que hoy yo puedo replicar y ver tu mano, y así lo voy a hacer con mis hijos, que si yo te creo, tú lo vas a hacer. Así que gracias, papá y mami, porque nos han enseñado a ser
luchador es tener fe. Y cuando Jesús entra en tu corazón, ya es una convicción de que si tú te propones todo lo que tú quieras, Él lo va a hacer. Y el amor que uno puede sentir cuando uno acepta a Jesús en su corazón es un amor que lo cambia todo, literalmente lo cambia todo. Y ya no te sientes más solo, porque antes de todo eso tal vez yo me sentía sola en muchos momentos, aunque iba a la iglesia, aunque servía tal vez con los niños, me sentía sola. Pero cuando uno acepta a Jesús en su corazón, ahora enfrento todo con fe, pero ya no estoy sola. Y ahora sé que Jesús está ahí, que Él me va a acompañar en todo mi camino. Así que gracias por nunca aceptar a Jesús en mi corazón como una obligación, sino más bien como una admiración. Wow. Y para mí Jesús es un hombre admirable, admirable, que yo digo gracias porque nací en una familia que Dios escogió para mí, donde puedo decir que Jesús lo ha cambiado todo y así lo va a seguir haciendo. Y así lo veo todos los días en el trabajo, en la iglesia, en mi noviazgo, en el ministerio, en todo. Así que muchísimas gracias. Con todo gusto, mi amor. Y sabes qué es lo lindo, que un día tus hijos te dirán a ti lo que tú me estás diciendo a mí. Porque así como yo sembré esas semillitas, tú las vas a sembrar en ellos. Y les vas a contar la historia de esos muñecos. Y les vas a contar la historia de la boda y muchas historias de fe. Y ellos van a amar a Jesús como tú lo amas. Porque ese es nuestro trabajo como padres, enseñarles a Jesús. Te amo, mi amor. Dani. Estoy aquí llorando ya. No recuerdo puntualmente cuándo recibí a Jesús en mi corazón. O sea, no sé, ustedes siempre lo recuerdan como súper claro. Bueno, tú dices el 25. Y yo digo 25 de diciembre del año 25 a las 10, a las 10 y 15 de la mañana. Tantos segundos me ponen conflictos. No, realmente no recuerdo puntualmente cuándo, de verdad, una fecha o año o día o algo así que yo lo tenga muy presente, pero sí tengo como momentos muy marcados en el corazón que fueron los que tal vez reafirmaron mi amor por Jesús. Entonces, vamos a ver, creo que el primer punto es que lo mismo que se ve en la iglesia se vive en la casa. Buenísimo. Entonces, las familias debemos de entender esto y entonces, no hay diferencia. No, si eso se predica el domingo, pero es que en mi casa lo veo todos los días. Entonces se vuelve más sencillo o traducido para uno en la casa. Entonces, como lo decía Jamie, de que va creciendo, ya ya la fe empieza a ser un estilo de vida, cada una en sus retos de fe, pero empieza a ser parte de nuevas bases de tu vida. Lo segundo, yo decidí comenzar a ver a Jesús o al Espíritu Santo como mi mejor amigo. Entonces, los diferentes retos que tuve que enfrentar en mi identidad me forzaron o me reforzaron a hacerlo como mi mejor amigo. Entonces, el tema de que yo he contado muchas veces, que he intentado quitarme la vida, eso yo ya empecé a conocer la voz de Dios. Entonces, para mí empezó a ser sencillo a los 13 años conocer la voz de Dios. Y eso, al yo conocerla, era parte de mí. Se me hacía, siento esto, pero siento a Dios diciéndome eso, yo le voy a hacer caso. Una frase que siempre, toda mi vida, le he dicho a Jesús y es: tú y yo contra el mundo. Espíritu Santo, tú y yo contra el mundo. Entonces, somos nosotros dos contra cualquier adversidad o dificultad que se vaya a presentar. También, bueno, recuerdo ese suceso, el suceso de mi milagro también, que era tú y yo contra la enfermedad, tú y yo contra el mundo. Entonces, también quedó como muy marcado en mi corazón. También en mis primeros discipulados, grupos, que salía como embriagada el Espíritu Santo, que me tenían que llevar en carro hasta la casa. Y yo ahí llorando en todo el camino del carro, también siento que fue como un nivel más donde me conocí más a Jesús, más al Espíritu Santo y me enamoraba más. Que igual tenía como 14 años. Me recuerdo también que cuando lo de los rosipollos aquí en Terramón, el suceso feo, no tan bonito, que sucedió, un pastor que yo estaba chiquita te habló muy mal, o sea, muy feo, y yo no estaba acostumbrada a eso, porque yo estaba acostumbrada a lo que se vivía en la casa, se tenía que hacer
en público. Y cuando yo veo que un pastor que predica en la iglesia a la gente, para mí el sinónimo de pastor era bendecir a las personas. Veo que maldice a otra persona, eso a mí me despertó como una furia. Y estaba chiquita, y esa furia, no sé si cuántos, 10 años o algo así. Y esa furia fue como, eso no es Jesús. Yo conozco a Jesús y eso no es Jesús. Y yo voy a ser el modelo correcto de cómo debe ser Jesús aquí. Y fue algo como en mi interior de modelar bien quién es Jesús. Entonces, eso también, ¿verdad? Y son como yo tengo muy, muy presentes varios sucesos en las diferentes etapas que reafirmaron mi convicción y cada una, y en diferentes sucesos entregarle mi corazón un montón de veces a Jesús en las diferentes áreas de mi vida. Entonces no tengo así como puntualmente una fecha, pero sí tengo muy claros los sucesos y que siento que cada uno de ellos como un rompecabezas, como que se unen a formar como la pieza total. Un día de estos, iba en el carro pensando en ustedes dos, ¿verdad? Y trayendo recuerdos de su niñez, ¿verdad? Entonces le dije al Señor, se me hicieron grandes muy rápido, ¿verdad? No, hubiera querido tener la madurez que tengo ahora, el tiempo que tengo ahora para haberlas disfrutado. Y el Señor me decía, es que nunca las vas a dejar de disfrutar, sigue disfrutando por la etapa en que están ahora. Y me puse a llorar y le dije, Señor, sí, gracias, porque sin esta otra etapa que ya pasó, no estaría disfrutando esta bella etapa de verlas ahora. Yo cuando llego a la oficina, lo primero que hago cuando llego a la oficina es ir a buscarlas. Paso a sus oficinas, cómo amanecieron, cómo están mis amores, cómo va todo, ¿verdad? A pesar de que Jamie vive aquí, a veces nos vemos hasta la noche, entonces siempre vivo en la oficina y me encanta, ¿verdad? La etapa. Decía en un podcast yo que estoy viviendo una etapa estoy en una etapa muy linda con su mamá, pero hoy estoy en una etapa muy linda con ustedes. Hoy me siento pleno como papá y con alto nivel de orgullo, del orgullo bueno de oírlas a ustedes. Quisiera como ir finalizando dos preguntas diferentes. Dani, ¿eras pastora de sede sola? ¿Verdad? Y de un pronto a otro te casas y unjo a Andrew como pastor. ¿Cómo has manejado? Y ahora explicaste, bueno, soy la esposa y me sujeto ahí, pero yo era la pastora, ¿verdad? Y ahora mi esposo, mi papá o mi apóstol lo unge como pastor. ¿Cómo han podido ustedes, esa pareja ministerial, en el servicio junto con la pareja matrimonial? ¿Y cómo manejas el tema de que de repente yo exhorte a Andrew ya por temas o lo corrija o le diga algo? Me acuerdo que hace poco lo corrigí de algo, no estabas, ¿verdad? Y yo después dije, bueno, ojalá que lo manejen bien, ¿verdad? Porque al vos no estar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo has manejado eso, esa etapa, mami, en la que hoy estás? Todavía estamos en adaptación porque estamos apenas 6 meses. Cuando yo tomé las sedes en el 2021, 4 años, habían 4 sedes. Hoy somos 12 y 5 en camino. Entonces, como yo me acostumbré a agarrar todo sola, ¿verdad? Y formar todo sola. Entonces, cuando lo tomé había menos. Y ahora cuando Andrew llega hay mucho más. Entonces, hemos estado en un proceso de que él conozca, que él conoce el conocimiento, porque una cosa es acompañarme y otra cosa es sumergirse. Entonces, yo sí lo he apoyado mucho y él ha sido súper humilde, la verdad, yo eso se lo respeto demasiado, súper humilde. Como él me pregunta, mira amor, me pidieron consejo de tal manera que pensás sobre esto. Yo le mira, lo correcto es que lo manejemos de esta manera porque la vez pasada pasó esto y lo ideal es direccionarlos acá para que dé este resultado. Y de verdad, él me hace caso y lo maneja él o lo manejamos juntos. Entonces, él sí hacía un proceso como muy humilde conmigo de conocer. Y lo otro es que yo sí le doy su lugar. Trabajamos mucho en equipo. A mí me ha costado, la verdad, someterme un poco más.
pero trato de dominarme a mí misma y decir, yo tengo que darle su lugar y si salió bien, súper, lo voy a felicitar y vamos a agarrarlo juntos. Si salió mal, vamos a tener las consecuencias juntos. Entonces, sí le he dado su lugar y lo que hacemos es conversar. Lo que hemos aprendido es como mucho a conversar, responsabilidades. Mira, amor, tú, por ejemplo, los hombres, ellos no tenían pastor, por decirlo de esa manera, sino solo la pastora en esa parte. Entonces, ha sido muy, muy rico para los pastores porque ya tienen a su pastor y yo veo que él sale con ellos, de llamadas, de llamadas, ¿verdad? Y eso es súper bueno y ha fortalecido mucho. Porque sin querer queriendo, tal vez, aunque nunca va a ser la intención, las pastoras podrían ser muy fuertes porque hay una pastora mujer. Claro. Y los pastores son fuertes también, pero podrían ser aún más fuertes. Entonces, hemos aprendido a manejarlo de esa manera. Y sí conversamos mucho. Hay cosas en las que yo digo, mejor tú asume eso. Hay otras que me dicen, no, no, esto hagámoslo juntos. Sí le doy un poco más la batuta, como... yo creo que es de esa manera, pero hagámoslo como tú crees que sea mejor. Y él ha crecido mucho, porque la mucha responsabilidad te fuerza a tener mucho crecimiento. Y yo sé que no es fácil asumir tanto en poco tiempo. Claro. Entonces, no ha sido sencillo para él tampoco, ha sido de adaptación, ha sido de morir a muchas cosas, ha sido madurar muy rápido en la parte ministerial. Pero también he visto cómo Dios le habla, que a veces yo me quedo con demasiado bueno eso, que sí, Dios me lo reveló. Por ejemplo, hizo cosas como a las 2 de la mañana, porque pasó desde la 1 o 12 de la noche orando y yo estaba dormida, digamos, y yo no me di cuenta. Y yo me di cuenta hoy en la mañana que le costó mucho levantarse y yo le dije, no se quedó jugando Play, ¿verdad? Y entonces ya me dijo, no, me quedé orando, no sé qué, ¿verdad? Y bonito porque él sabe el nivel de responsabilidad y él sabe el nivel de aceleramiento que claro. Tiene que tener la madurez en Dios para poder hacer crecer lo que Dios nos confió. Es que Andrew no solo se casó contigo, se casó con el ministerio también. Sí. Con la responsabilidad ministerial. Sí. Yo también estoy muy sorprendido del crecimiento de él. Un día esto lo tuve en el programa en la radio y me encantó, uno, que llegó preparado a mi programa y dos, que sus intervenciones fueron muy edificantes. Sí. Y eso habla que él está... conectado con su asignación. Sí, y eso me ha facilitado, por decirlo de esa manera, el trabajo, o nos ha facilitado claro. El trabajo. De nada serviría que tú le dieras la libertad, pero si él no la asumiera. Exactamente. Entonces, ha sido mucho trabajo en equipo, somos muy diferentes, él es más llevar las cosas con calma, yo soy más acelerada, entonces hasta eso he tenido que yo aprender a bajar, pero eso ha sido muy bonito y también yo siempre he opinado esto y es, no, la gente nos debe de respetar no por posición, sino porque inspiramos. Entonces también he visto eso en los pastores que han sido espectaculares discípulos. Jamie, junto a Fabi, Dios les confió legado que es el pastorear, el cuidar, el apoyar, el guiar, el sanar, el liberar a hijos de pastores. Ahora comentaste que cuando recibiste a Jesús en 2014, en tu concepto, soy la hija del pastor, mejor no paso, que esa mentalidad o ese pensamiento lo deben de lidiar muchos hijos de pastores. ¿Qué te ha hablado Dios con legado? ¿Cuál es tu asignación de ayudar a hijos de pastores? ¿Qué te ha hablado Dios acerca de eso junto con Fabián? Uh-huh. Creo que algo que nosotros, ¿verdad? Vemos es el sentir el corazón de los hijos de los pastores, porque no todos lo entienden, no todos lo comprenden, y es como es una necesidad para nosotros de que ellos puedan sentirse entendidos y que ellos puedan ser restaurados, pero que también encuentren su propósito. Dentro de la iglesia hay tantas cosas, ¿verdad? Que incluso uno puede decir, bueno, pero ¿en dónde Dios me va a poner? Como uno puede decir, pues si ya todo está ocupado. Y creo que una vez tuvimos una conversación con uno de los hijos de los pastores y decía, es que yo no sé si Dios realmente me quiere en la iglesia porque ya hay pastores para todo, entonces yo no sé cuál es mi asignación. Y creo que es algo, ¿verdad? En dos contextos. La persona que está metida full en la iglesia, que no sabe cuál es su asignación, ¿verdad? Y nosotros trabajar con ellos en la parte de sigue trabajando, sigue sirviendo en lo que ahorita estás y Dios mismo te va a dar la promoción, ¿verdad? Y hay una frase que a mí me encanta mucho que dice Fabi y es, nunca pidas el altar, sino que el altar te pida.
Wow, hermoso. Él siempre Hermoso. me dice eso. Me dice, trabaja en el silencio y Dios mismo es el que te promociona. Hermoso. Y esa misma frase se lo dijimos a ese hijo de pastor y para él fue como transformar su vida. Y fue muy bonito porque ni siquiera es de nuestra iglesia, es de otra iglesia. Y ha ido trabajando y él, ¿verdad? Nos habla y todo. Y dice, eso cambió como mi concepto, porque yo decía, ¿en dónde Dios me quiere poner? ¿Será que me quiere aquí? ¿Será que no me quiere aquí? ¿Qué hago con lo que al final ni siquiera yo sé cuál es mi propósito dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso por esa parte, entender a los hijos de los pastores en la parte ministerial, que muchas veces no saben dónde Dios los quieren, o al revés, es como tienes que tomar esto, pero creo que no soy fuerte en eso, creo que soy fuerte en esta otra área de la iglesia. Entonces, trabajar con ellos en esa parte, y está luego el otro extremo, decir a los pastores que no quieren nada con la iglesia, y poder restaurar su corazón, poder entenderlos, poder decir, entendemos cómo te sientes, sabemos que no es fácil ser hijo de pastor. ¿Qué le dices a un hijo de pastor cuando dices que mis papás son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa y yo por eso no creo en Dios o la iglesia? Sí. ¿Cómo manejas eso? Nosotros como lo manejamos es de que al final la cabeza es Jesús. Entonces pon tu mirada en Jesús, en lo que Él hizo, en todo lo que Él vino a hacer por nosotros, y no pon la mirada en lo que tu papá hace en la casa o en lo que tu papá es como pastor en la iglesia. Y eso les ha cambiado mucho la mentalidad de, ok, mi papá es un ser humano, se equivoca. Y nosotros les decimos, hablen con sus papás, ¿verdad? Exprésenle también eso ya como hijos, pero en la parte de iglesia miren a Jesús y imiten a Jesús y hagan un cambio en su iglesia. Más bien que ustedes sean los raros que están haciendo todo diferente, porque ustedes son una generación que marca un antes y un después. Entonces, eso, ¿verdad? De los hijos de los pastores que les cuesta un poco, y ver cómo ellos, el entenderse con personas similares a ellos, y el ver que no todo es religión, que no todo es palabra, que no todo es esto, que no todo lo otro, los hace querer más bien amar a Jesús. Es como, ok, mira, si él pasó por eso, pero ahora véalo, yo quiero ser igual. Bueno, se puede salir de las drogas, se puede salir de esto, se puede salir de lo otro. Y este año que hicimos el legado, al que todo les encantó fue Ru. Creo que el testimonio de él es demasiado impactante, y ver cómo él es. Él decía algo, él decía, a mí no me gusta que me digan pastor. Y nosotros, ¿por qué, verdad? Y él decía, es que yo quiero que me digan pastor porque es una convicción en mi corazón de que ya yo voy a ser pastor. Y yo ahorita, dice, yo solo soy Ru. Y algo que él decía, primero tengo que encontrarme quién soy yo como identidad para ya luego asumir un manto pastoral. Entonces, eso también les hemos enseñado. Primero encuéntrate, primero mira quién eres tú en Jesús como hijo de Dios, los dones y talentos que Él te ha dado, y ya luego vas a asumir el de mañana la responsabilidad de ser un líder, tal vez no un pastor, pero sí un líder fuerte en la iglesia, o un pastor de una sede, o el pastor general, o el pastor de una red. Pero primero verse ellos, encontrarse primero, y ya luego ver la parte ministerial. Entonces, si no tienen claro la identidad, la ministerial en cualquier momento se cae. Buenísimo, buenísimo. Llegamos al final. ¿Algo, Dani, que quieras decirle a los que nos ven, algo que Dios ponga en tu corazón como cierre? El primer ministerio es la familia, y a veces queremos hacer mucho para otros sin antes hacer mucho para la casa. Entonces, yo sí quiero cerrar diciéndoles corazón inofendible. Sí, corazón inofendible. Lo otro es seamos en casa para luego ser afuera. Eso guárdalo mucho en su corazón. Y lo otro que les quiero decir es, hay que lleguemos a acuerdos cuando nos toca tener, ¿verdad? Que era el tema de hoy. Hablamos de muchos temas porque nos encanta compartir, pero sí, siendo muy puntual, tengamos mucha madurez, el carácter, y lleguemos a acuerdos para saber con quién estoy tratando, con qué persona, con mi esposo, con mi papá, con mi mamá, con mi jefe, con mi pastor, saber con quién y buscar los lugares correctos para poder conversar. Y sobre todo, estamos edificando la iglesia de Jesús. A veces nuestros pensamientos nos hacen malas jugadas, y mucho de eso corrompe muchas relaciones. Entonces me encanta la Biblia porque dice, somos sus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Y pues quiero cerrar con eso. Algo que me gustaría dejarles a todos los que nos están viendo es igual, ¿verdad? Como ahora mencionaba Dani, un corazón inofendible, que es súper importante en cualquier área de la vida de uno, en un trabajo, en el ministerio, en la familia, en todo.
Y la sabiduría, realmente ser personas muy sabias, saber en qué momento callar, porque va a salir la parte humana, y en qué momento realmente sentarme, hablar con mi papá, con mi jefe, o, ¿verdad? En diferentes sacos, yo digo, que utiliza una misma persona como nosotros, que es nuestro papá, nuestro jefe y todo, y nuestro pastor. Ser muy sabios en qué momento sí, en qué momento no, y que Jesús siempre sea nuestra plenitud en absolutamente todo. Cuando Él es nuestra plenitud, todo lo demás se hace sencillo, y siempre buscar un buen consejo de rodillas delante de Dios antes de buscar un consejo en alguien más, porque a veces el consejo de otra persona puede venir y más bien alimentar mis dudas o alimentar mi furia, como una de las predicadas en la iglesia, sino más bien ir delante de Dios y entregarle lo que estoy sintiendo, mi tristeza, mi enojo, lo que sea, delante de Dios, y que sea Jesús quien me guíe y escuchar su voz y su consejo, y ya luego poder nosotros accionar. Así que eso es lo que yo les dejaría. Este es el fruto del cristianismo, el fruto de un papá, de un pastor, de un jefe, de un hombre de Dios, junto a mi esposa. Quiere decir que sí se puede tener una familia unida, bendecida, que le sirva a Dios. Hoy quisimos hacer este programa para mostrarles con fruto que sí se puede tener una familia conforme al diseño de Dios. Deseo con todo mi corazón que lo que hemos hablado marque tu corazón para siempre. A los que ya son padres, a los que son hijos y a los que serán futuros padres. Sí se puede tener una familia conforme al diseño de Dios. Así que cuando me oyes en mis redes sociales predicando, no solo te estoy enseñando lo que la Biblia dice, sino lo que he creído que tengo que vivir. Y ese es el fruto y el resultado. Les bendigo con todo mi corazón. Deseo que este podcast lo guarden, lo atesoren, lo compartan, lo hagan viral. Desde ya invito al legado que vamos a tener en el 2026, que es el retiro de 2 días para hijos de pastores. Así que les invito, cuando salga la publicidad, la promoción, las fechas, tomen un avión, se vengan para Costa Rica y disfruten de un tiempo de sanidad y liberación. Yo tengo el privilegio de enseñar en legado, igual mi esposa, mis hijas, así que mis yernos, todos ahí estamos metidos, hablando vida. Y le pido a Dios que nos convierta en una inspiración para todos ustedes. Nos vemos en nuestro próximo programa, El Corazón de Iván. Gracias por seguirnos y le doy gracias a Dios por darnos la bendición de poder bendecirles a ustedes. Chao.